De frente. En el tema de la pandemia, sí. Una emisión más de este programa de análisis y debate de frente. Soy Magda Bastida y saludo con muchísimo gusto a Claudia Rodríguez, quien se encuentra con nosotros en esta tarde para poder empezar a debatir algunos temas que forman parte de la palestra nacional. Clau, te saludo con gusto hasta el norte del país. Muchísimas gracias, Magda. Muy buenas noches a toda la gente de la República Mexicana. Un gusto platicar contigo este día. Oye, déjame rápidamente poner sobre la mesa la dinámica que tenemos en este programa de análisis. Son 5 temas a tratar, pero solamente tenemos 3 minutos para fijar una postura ante cada uno de ellos. Vamos a debatir, a discutir 2 columnas que fueron publicadas a lo largo de esta semana. También vamos a platicar acerca de este punto de inflexión. Hablaremos sobre Alfonso Durazo y las cuentas pendientes. Recuerden que se va a candidatear por la gubernatura justamente de Sonora. También hablaremos de el repunte en los casos de COVID-19 en el país. Tal parece que la pandemia está desatada. Hablaremos en un quinto tema acerca de la rebelión. Los gobernadores se están rebelando al gobierno federal. Así es como comenzamos hoy en De Frente. Y si les parece, empezamos con la primera columna de hoy. Tormenta económica a la vista. Esta columna publicada en El Financiero, escrita por Enrique Quintana. Él dice que viene una nueva tormenta económica en México. Y es que hay que recordar que el presidente de la República anunció que va a presentar una iniciativa para eliminar la subcontratación laboral. Estamos hablando del outsourcing. ¿Qué piensas, Claudia? Creo que coincido con lo que señala esta columna. Hoy, un dato revelador: la cuarta parte de los trabajadores formales de la República Mexicana están bajo el esquema del outsourcing. Creo que evidentemente se ha abusado, tomando en cuenta, punto número 1, que estos trabajadores que se encuentran bajo este régimen pues no reciben ningún tipo de prestaciones, quedan fuera del IMSS, quedan fuera del Infonavit o de algún otro tipo de prestación económica de ese tipo. Por eso el abuso, cuando se habla de esta cantidad tan fuerte, claro que nos deja pensando esa oportunidad que se le dio a algún grupo de empresas en un inicio, definitivamente se ha desbordado. Eso es por un lado. Pero el cuestionamiento real va más allá de decir si es correcto o no que se lleve a cabo un proceso de desmantelamiento del outsourcing en un 2x3, como le gusta al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, sin averiguar mucho, simplemente dice, va y lo elimino. ¿Lo está haciendo realmente en el momento adecuado? Eso yo creo que es la pregunta clave y que debemos aquí de desmenuzar. ¿Por qué? Porque sacamos datos estadísticos sobre esta situación. Bajo el movimiento de pandemia, hasta el momento, porque esto no se acaba, hasta que se acaba, llevamos aproximadamente un 20% de las empresas a nivel nacional que prácticamente han desaparecido, pero hay otro que en estos momentos está entre la vida y la muerte, por decirlo de alguna manera, que es aproximadamente entre un 20 y un 30, entre un 30 y un 35%, que está dando el último aliento. Va a llegar esta propuesta y esta realidad, porque así es, ya lo hemos visto del presidente, y va a dar al traste. ¿No te parece que tiene sus claroscuros? O sea, ¿no te parece que realmente tiene la propuesta de los claroscuros? Digo, de entrada hay que decir que no es la primera vez que se pone este tema sobre la mesa, ¿no? Ya anteriormente Napoleón Gómez Urrutia había hecho esta misma presentación de una iniciativa que terminó parándose ahí en el Congreso por parte de los senadores morenistas. Estamos hablando concretamente de Ricardo Monreal, ¿no? Que dijo, a ver, aguántenme, no va, ¿por qué? Porque sí se estaría afectando a diferentes empresas en este sentido. Sin embargo, también hay que decirlo claramente, hay muchas personas que han abusado directamente de esta figura para evitar el pagar prestaciones a sus empleados. Definitivamente, bueno, y aquí entraríamos en una nueva discusión. ¿Por qué? Porque un empleado cuesta carísimo a una empresa. Sale muy caro el cobro de todos los impuestos que conlleva el mantener a un empleado, incluso correrlo sale tan caro como mantenerlo o despedirlo, pues. Ahí es donde también no se deben de tomar, insisto, las cosas de tajo como lo hace el presidente de la República. Se tiene que llegar a un análisis y si esto se va a desmembrar, que sea poco a poco para que las afectaciones sean lo menos posible, porque no se le puede sumar más a la crisis. Pero el análisis no va con el presidente, ¿cómo pides eso? Me queda totalmente claro, o sea, ese punto es clarísimo. Entonces pareciera que para el 2021, además del descobijo hacia los gobiernos, además de la crisis económica propia, pues también va a desmenuzar otro tipo de cosas, como las empresas que a través del outsourcing han estado viviendo, pues las va a hacer pedazos. Ahora, esos empleados, claro que van a recibir una nueva oportunidad, ¿quién sabe? ¿Tú cómo la ves? A lo mejor sencillamente se quedan sin empleo y no es porque a partir de las decisiones del presidente ahora sí vayan a recibir sus prestaciones, el IMSS y el Infonavit,
y otro tipo. Más bien yo estoy viendo que se van a quedar sin empleo. Me parece que el asunto sin duda es delicado, no se puede llegar y hacer un corte de tajo como lo hizo con estos 109 fideicomisos, y eso también valdría la pena recordarlo. Sin embargo, sí creo que es necesario el poder hacer un análisis. No en todos los casos ha sido mal empleada esta figura. Ahora bien, la simulación por supuesto que debe desaparecer, y las empresas o empresarios y cómplices de ello deben de ser castigados, ¿no? Pero aquí parece que en muchas ocasiones es más efectivo el cambiar las leyes que hacerlas efectivas, y el estar llevando a cabo ese monitoreo y esa vigilancia con el uso irrestricto de las leyes, aplicándolas a cabalidad, ¿no? Entonces creo que es aquí la gravedad del asunto. Es más fácil terminar por cambiar las leyes que pues aplicarlas y ponerse a trabajar y hacer la chamba de la vigilancia. Vámonos con la siguiente columna, Claudia. Hablemos de esta columna escrita por Salvador Camarena, La política a golpes. Andrés Manuel López Obrador no negocia, eso parece que todo el mundo lo sabemos, menos desde la ventaja. Tampoco tiene un estilo personal de gobernar. ¿Acaso tenga un estilo muy particular de ejercer el poder? Y es a golpes. ¿Qué opinas? El presidente tal parece que no escucha, Claudia. Fíjate que esta columna me hizo analizar un punto que su servidor no sabía, lo tuve que googlear. Yo he escuchado la palabra que el presidente es un fajador. Le dicen, bueno, que es un fajador, ¿no? Pues resulta que en el ambiente del box, fajador es aquel que aguanta los golpes. No estoy de acuerdo con que el presidente sea un fajador, no es, porque sencillamente no aguanta los golpes, es el que da los golpes, es el que marca la agenda, es el que dice esto no me gusta y lo desaparezco de tajo, esté de acuerdo la República Mexicana a favor o no. El que está a favor mío está conmigo, y el que está en contra de lo que yo opino sencillamente no va conmigo, y no estoy dispuesto a hacer ningún tipo de negociación. El presidente lo ha dejado claro. El aeropuerto fue la principal. Yo no creo que marque la agenda. ¿No crees que marque la agenda? Yo no creo que sea él el que marque la agenda, pero a ver, es que sí tiene, no, a ver, espérame. Yo no creo que marque la agenda. Yo creo que tiene el poder del atril presidencial, que eso es una diferencia. O sea, si tú te pones a ver realmente, bueno, a ver qué comparas, por ejemplo, el poder que puede llegar a tener en ese sentido una nota que es publicada en un medio de comunicación con el quemón que les mete el presidente en la mañanera, ¿no? Aunque realmente, si te das cuenta, en muchas de las ocasiones lo que está haciendo es reaccionar ante los factores que están en torno a esto. Y hay algunos estudios que lo señalan concretamente. No en todos los casos se está marcando la agenda. Y con lo que pasó con los gobernadores, ahí está el claro ejemplo. No fue el presidente el que les marcó la agenda, fueron ellos los que están haciendo reaccionar al presidente. No coincido contigo en este aspecto. Creo que el presidente dice va en la mañana y todos empiezan a hablar sobre el asunto, analistas empiezan a hablar sobre el tema. El reto, ahorita lo vamos a ver a profundidad, pero el reto, por ejemplo, para estos 10 gobernadores, el presidente les dice, pues deberían hacer una consulta. ¿Y qué es lo que ha sucedido? Pues se pusieron a hacer la consulta. Digo, por poner nada más un ejemplo. Claro que marca, a mi ver, claro que marca la agenda el presidente en muchos temas, claro, no en el 100% de los temas, evidentemente, pero quien todos los días está en este foro de más de 2 horas. No creo que la marque, sí creo que hace lo que quiere. No creo que marque la agenda, pero sí creo que es un señor que hace lo que quiere, ¿no? Y bueno, a ver, mira, nada más para que lo tengamos en consideración, ¿no? Digo, para poderle entrar sabroso al debate. El presidente pide lealtad a ciegas a su proyecto. Eso lo sabemos todo el mundo, pero realmente quienes se suman a su proyecto tienen que ser ciegos, sordos y mudos, porque pues en su proyecto no está permitido ni siquiera que hable, ¿no? Y cuando hablan, terminan pues mejor yéndose. Y bueno, podríamos poner algunos ejemplos. Ahí tienes la renuncia de Víctor Toledo, que finalmente renunció argumentando algunos motivos de salud, pero previamente reveló que el gobierno sufría de una lucha interna por el poder. ¿Nos vamos a más? Ahí tienes también a Jiménez Espriu. Se fue porque no estaba de acuerdo en que se le entregara el control de puertos a las Fuerzas Armadas. O Germán Martínez cuando dejó el IMSS. Y le podemos seguir con la lista de todos los colaboradores que terminaron dejándolo porque le hicieron alguna observación al presidente y el presidente nunca los escuchó. Ahí sí creo. El presidente es autoritario, pero de que marque la agenda, tengo mis reservas. Sí es autoritario, evidentemente. Los golpes los da él, los golpes está ahí para él darlos. No se sube al rinconario porque no lo voy a discutir, simplemente es lo que yo mando y así es. Y unos golpes los da de frente y otros no tanto, como por ejemplo el caso de Felipe Calderón, en donde no se ha peleado con él así de manera directa, en donde no le dice te voy a dar este golpe, pero sí que hace. Entonces sencillamente entra al INE y no se le permite la creación de su partido político, por ejemplo, ¿no? Exacto.
Entonces, sí marca agenda, sí, bueno, a mi consideración. Terminaron creándose ahí algunas rémolas de partidos, ¿no? Claro, ¿por qué? Porque él lo autorizó precisamente, ¿no? Aunque no se dice de frente, pero eso prácticamente es lo que sucede. No se dice de frente, se dice de lado, Clau. Oye, vámonos con el siguiente tema. A ver, hablemos de Durazo y las cuentas pendientes, la crisis de inseguridad que estamos viviendo en el país. Hay que recordar que, bueno, ya la renuncia de Alfonso Durazo terminó formalizándose esta semana para ir por la candidatura del gobierno de Sonora. Cuenta con el apoyo y con la venia del presidente, y eso es importante decirlo, ¿no? Pero pues tal parece que no tiene el respaldo de sus resultados, ¿no? Como que la gente no está muy contenta en este sentido. Tú lo vives directamente en Sonora. ¿Cuál es la percepción allá y qué opinas de todo esto? Déjame decirte que en estos momentos yo creo que buena parte de los sonorenses, porque no puedo hablar con todos, pero lo que se ve en la Vox Populi es que no sabemos si queremos que se quede allá en México o queremos que venga. En realidad no sabemos qué es lo que queremos en este sentido. ¿Por qué? Porque ya sabemos que como secretario de Seguridad Pública dejó mucho que desear y luego viene a pedir el voto al estado de Sonora. Bueno, ¿y por qué se ha hablado tanto de Alfonso Durazo? Además de ser el primero en levantar la mano, pues es el que básicamente ha expuesto a la luz de todos el mal trabajo que ha hecho. Y todavía en sus últimos momentos, como todavía secretario de Seguridad Pública a nivel federal, pues se encarga de decir una gran cantidad de mentiras, y lo digo abiertamente. ¿Por qué? Porque el estado de Sonora hemos vivido la ingobernabilidad en este sentido, la falta de una seguridad pública federal con un crecimiento del crimen organizado, siendo el estado de Sonora pues foco rojo, ¿no? Justo aquí donde él quiere gobernar. Y fíjate que me puse a investigar algunos datos que yo creo que son muy interesantes enmarcarlos en este tema. Hace 8 años, según investigaciones propias, por cierto, del gobierno federal, se hablaba de que en México existían 8 grandes cárteles de la droga. Y en los últimos datos se da a conocer que ya son 35, digo, por aquellos de las declaraciones que da a conocer Alfonso Durazo días antes de retirarse, en donde dice, claro, que tenemos el poderío y claro que podemos transformar México en materia de seguridad, y luego todos nos cuestionamos, bueno, porque fue un 2019 que no hay el más alguno que pueda retar al Estado, fue lo que mencionaba recientemente en una entrevista que dio para La Jornada, ¿no? No, claro, y bueno, tenemos un 2020 también, pero fíjate que en este sentido, con pandemia y todo, con confinamiento, sumamente complicado también. Pero a ver, lo cierto es que esta renuncia de Alfonso Durazo ya estaba dada incluso desde antes de asumir el cargo, ¿no? Porque fue justamente ahí en Sonora en donde prácticamente se había destapado anticipadamente. Ahora bien, decía Alejandro Ope en una de sus columnas que lo malo de la gestión de Durazo es abdicar ante el poder militar, renunciar a ejercer el poder que la ley le da a la Secretaría de Seguridad y administrar la catástrofe y no revertirla, porque vale la pena nada más el recordar algunas de las cosas que finalmente terminaron manchando su gestión, además del balance de cifras que lo podríamos dar ahora, ¿no? Las 45 masacres que generaron aquella carcajada cuando vio la portada del Reforma el presidente, ¿te acuerdas? Además, un mando dividido de la Guardia Nacional que se supone originalmente el mando tendría que ser civil, terminó dividiéndose en administrativo y en operativo, y el operativo terminó justamente pues a cargo de la milicia, ¿no? La emboscada a la familia Levarón allá en Sonora. Podríamos irnos con la tragedia de Tlahuelilpan, que el propio Durazo define como uno de los momentos más difíciles de su administración, el Culiacanazo, que es, híjole, bueno, yo creo que esa es la ironía del error más grande que ha cometido esta administración, y los videos de los grupos criminales, que ahí quería hacer énfasis, ¿no? A ver, decía que no había cártel alguno que se atreviera a retar al Estado, ¿y eso qué fue? Exactamente, ¿no? Y eso que fue el Culiacanazo es una vergüenza, no nada más a nivel nacional, sino a nivel internacional. Es una carta volteada del presidente de la República, en donde además, pues prácticamente dijo falsedades a toda la República Mexicana, cuando en aquel momento, en aquel día, dijo yo no di la orden, la dio el secretario Alfonso Durazo, y hace, ¿qué será?, 2 meses aproximadamente, o 1 mes y medio, es cuando dice, yo fui el que di la orden, de alguna manera buscando salvar ahorita la imagen de Alfonso Durazo. Qué difícil bajo las circunstancias actuales. Por eso, al principio de este análisis decíamos, queremos que se quede, queremos que se vaya. Difícil, porque si se va de la Secretaría de Seguridad Pública, es que viene al estado de Sonora. ¿Lo queremos aquí? Pues una buena parte de la población duda realmente de una decisión de ese tipo.
Pues mira, se va dejando un balance en 23 meses con un total de delitos de 3.583.928 y los homicidios dolosos, con base en las cifras del secretario ejecutivo, para no irnos lejos, 53.813, además de los feminicidios, que también tuvieron ahí un incremento importante, 1.740, que bueno, dicen que es insignificante, aunque la realidad para las mujeres es otra. Sin duda llega a un estado complicado, llega a un estado que está marcado en este momento por la violencia. Ya veremos qué estrategias aplica ya, si es que llega a ganar, ojalá le funcionen. Y mira, ahora hablemos del repunte de los casos de COVID-19 en México. Ya hay varios estados que están analizando la posibilidad de regresar al semáforo en rojo, aunque permanecen todavía en el naranja. Están empezando a aplicar algunas medidas más severas a fin de que esto no se salga de control. ¿Llevamos una estrategia adecuada? Definitivamente no, y prueba está en las encuestas que hace Mega Noticias TVC, en esta alianza que tenemos, en donde la credibilidad hacia las autoridades ha bajado considerablemente. La última encuesta, la que presentamos justo esta semana, habla de que el 44% de los encuestados ya no le cree a ninguna autoridad, no solamente a Hugo López-Gatell, pero si nos vamos precisamente quien ha sido el zar, como le dicen, el zar de la pandemia, pues la credibilidad ha bajado en un 16%, digo nada más para notar algo que es más que evidente. En un principio de la pandemia era considerado prácticamente un rockstar, ¿no? ¿Por qué? Porque todos los días nos hablaba y nos embelezaba con lo que decía, y posteriormente él mismo, con sus contradicciones, ha ido al traste. Ahora, hay un punto muy importante en este aspecto. Él ha estado, obviamente, presente a partir de lo que dice el presidente de la República. Si el presidente de la República dice, la pandemia, vamos saliendo de la pandemia, así es, señor presidente, y nada más le falta aplaudirlo. Creo que ese punto también es lo que ha afectado gravemente la credibilidad de este gobierno y que ha enmarcado la división. Por ejemplo, en el estado de Sonora, desde la noche de ayer, por poner un ejemplo nada más, y sé que otros estados de la República también están bajo la misma dinámica, ya se están reorganizando para armar sus propios esquemas. Hay municipios dentro del estado de Sonora que aun cuando nosotros estamos en semáforo amarillo, ya se está reorganizando y están en estos momentos marcándose en rojo. Claro, sí, pero por ejemplo tenemos un Jalisco. Desde un principio, algo que se le criticó mucho al gobierno federal es que no había una uniformidad en las estrategias, que la federación estaba jalando para un lado y que los estados estaban jalando para el otro. Ahí empezaron todas estas reuniones de Olga Sánchez Cordero con Hugo López-Gatell, el secretario de Salud, que estaba presente todavía la CONAGO. Todavía los federalistas no se separaban de esto, y que fue una de las razones que los llevó a salirse definitivamente de esta CONAGO, ¿no? Que terminaron diciendo, a ver, espérenme, es que no nos están haciendo caso, no están atendiendo, realmente traen otros parámetros de medición y necesitamos contener el asunto de la pandemia, ¿no? Yo creo que sin duda se ha minimizado mucho el efecto de esta pandemia, se sigue apostando a esta inmunidad de rebaño, seguimos sin aplicar suficientes pruebas, que creo que eso es verdaderamente desafortunado, Claudia, porque la gente se está muriendo en su casa porque no reciben atención médica. Hay muchos que ni siquiera saben si ya atravesaron por el COVID o no y siguen generando un contagiadero impresionante porque pueden llegar a ser asintomáticos. Y una recomendación que hizo al final del día la Organización Mundial de la Salud era eso, la aplicación de pruebas. Pero aquí vamos en un sentido totalmente diferente. Lo cierto es, y me parece que también hay que hacer énfasis, también es responsabilidad del ciudadano, el que esto esté pasando, hay que voltear a ver las calles. ¿Cuántas fiestas no se siguen organizando? Bueno, en Toluca ya tuvimos hasta un baile el fin de semana pasado. Aquí ya hemos vivido varios bailes, o sea, estamos en amarillo y prácticamente la autorización es hasta las 12 de la noche, y entonces en el norte de la República Mexicana los bailes son cada fines de semana, las bodas, etcétera. El tema de la corresponsabilidad ciudadana se lo dejan simplemente por este hecho. No hay autoridad hasta el momento, no hay manos que alcancen para poner en orden a la ciudadanía. No estamos en una Europa en donde en que cada cuadra había un elemento policíaco en donde pudieran sencillamente decirle, tú no sales, y te sales te multo. Aquí no hay esa posibilidad en México para controlar la población. Pero de eso a que la República Mexicana, el pueblo de la República Mexicana tenga un nivel de conciencia para decir, estamos a punto de llegar a rojo, me voy a poner el cubrebocas o me voy a resguardar en mi casa, definitivamente no. Es un hecho que estamos en un proceso de desorganización, claro que sí, porque mientras el gobierno siga haciendo como que las cosas suceden y abajo tenemos un relajo, claro que esta pandemia, como dicen algunos, todavía va para largo.
Nada más acuérdate que se predica con el ejemplo. Y si tú todas las mañanas ves una conferencia en donde ni siquiera se ocupa el cubrebocas, bueno, pues ahí tendríamos la respuesta, ¿no? Lo cierto es que después de que se anunciaba, por ejemplo, de que Chihuahua iba a regresar al semáforo en color rojo, lo que sí hizo Hugo López-Gatell es asegurar que no va a cambiar la estrategia del sector salud, porque van por el camino correcto y tienen contemplados todos los escenarios. Eso al final del día también generó un encontronazo ahí bastante fuerte con el gobierno de la Ciudad de México, que pues pedía en algún momento que se cambiara, que se regresara a la Ciudad de México al rojo y bueno, esta situación creó ahí una serie de desacuerdos. Vámonos con nuestro último tema. La rebelión, la Alianza Federalista y su posición al presupuesto. Andrés Manuel prácticamente está cerrado al diálogo. Jalisco llamó una consulta a mano alzada. Los gobernadores federalistas terminaron sumándose ahí, algunos a través de su cuenta de Twitter y demás. ¿Qué piensas de todo esto? ¿Es válido el ver? Bueno, me queda claro que lo que sí ejemplifica pues es este ambiente tan polarizado que tenemos hoy en nuestro país. Definitivamente sí. También hay que añadir a este punto que esto no es algo nuevo. Por ejemplo, hay un estudio del 2018 que revela precisamente esta desigualdad entre lo que yo doy como Estado más productivos y menos más productivos, y lo que me regresan. Por ejemplo, vamos a poner algunos nombres sobre la mesa para entender esto. Por ejemplo, la Ciudad de México, Nuevo León, Tamaulipas y Veracruz, por decir nada más algunos, son los que hacen más aportaciones a través de estos impuestos, ¿no? A través del ICR, el IVA, el IEPS, el ISAN y otros más. Pero los que menos aportan, por ejemplo, son Tlaxcala, Nayarit, Durango, Guerrero, Zacatecas y Oaxaca, que están en estos momentos, imagínate, con tanta crisis, hábitos de recursos. Por ejemplo, el 80% de los ingresos que recibe un estado provienen precisamente de esa bolsa de la federación. Y hay estados que así como dan su peso, sí también reciben su peso, pero hay otros que dan un peso y reciben 25 centavos. Ahora, ¿qué ha cambiado de ese panorama antes de que llegara el gobierno de Andrés Manuel López Obrador? El trato, el nivel de negociación. Bueno, te fuiste alta, con los 25 centavos. Pues así está el estudio que me tocó. Te fuiste alta porque, por ejemplo, 23 centavos. Fíjate, el 2018, Nuevo León, antes de que llegara Nuevo León Andrés, está aportando aproximadamente 460,000 millones de pesos y la Federación transfiere 76,000 millones de pesos. Esto significa únicamente 0.17 por cada peso aportado. Esa es la cantidad que le regresan. El 0.17. Okay, entonces, finalmente, eso es lo que está llevando a la inconformidad. Digo, nada más por poner un ejemplo. Ajá, el estudio es reciente, Magda. Es de este gobierno. Sí, el que fue tú del nos 2010. estás dando. Bueno, de hecho, fue ahora que inició esta discusión ya al momento en el que ellos ya estaban planteando salirse, que fue el inicio de la pandemia. No fue nada más de este momento. Desde el inicio de la pandemia ellos pidieron que se sentaran a analizar ese pacto fiscal para poder pues determinar alguna nueva fórmula que definiera esta distribución de recursos. Desde ahí estamos viendo la diferencia, Magda. Este estudio es antes de que llegara el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, fue en el 2018. Desde ahí estamos viendo la diferencia, ¿no? En cuanto a los números, son 23 centavos comparado con lo que tú nos estás diciendo en la actualidad. Pero si además, dentro de estas diferencias de montos que te regreso, que yo te doy y que tú me regresas, están maltratos. ¿A qué me refiero? A que no quiero hablar contigo, a que no te levanto la bocina, a que no hay un proceso de negociación, a que además este 2021 todo mundo quiere dinero y el gobierno le dice, no, a ti te voy a entregar una obra, y es de los grandes beneficiados, ¿no? Un estado de Sonora, por ejemplo, donde estoy parada yo, en donde dicen, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a ti te da una obra, y déjame que te voy a aplaudir porque es de los grandes beneficiados. Yo creo que eso es lo que ha señalado los gobernadores y es lo que ha generado este revuelo. No es gratis el actuar de los gobernadores. Claro, sí coincido con el tema de que tiene un poco de política, definitivamente sí van a aprovechar este escenario, algunos gobernadores sí, pero más bien enfocado en este punto, en la falta de recursos, que es más que evidente, pero además el actuar por parte de un gobierno totalmente autoritario, que lo hemos estado analizando aquí en los últimos minutos, y que dice, no me voy a subir al tren. Arturo Herrera, el secretario de Hacienda, voy a tomar las decisiones. A través de sus redes sociales decía... Hoy Arturo Herrera, a través de sus redes sociales, decía que pues este pacto fiscal por el que terminan distribuyendo ingresos a los estados según sus aportaciones a la federación fue aprobado en el sexenio panista de Felipe Calderón. Y decía, bueno, incluyó una liga para poder consultar quiénes votaron en aquel entonces por esa reforma, y en ella se podían ver a los diputados panistas. Y decía que habían emitido 187 votos a favor y 42 en pro
en el Senado para poder aprobar el proyecto de decreto por el que se reforman diversas leyes. Andrés Manuel dice que no han sido desatendidos y que todo el tiempo Arturo Herrera ha estado presente. Lo cierto es que los gobernadores lo que han pedido es poder tener una atención directa con el presidente para poder llegar a sentarse, a negociar este tipo de situaciones. Ahora ya también salieron los 7 gobernadores del otro lado, ya salieron los pro Andrés Manuel López Obrador, pues a decir que realmente estas diferencias obedecen netamente a una cuestión política y no verdaderamente a que estén buscando una redistribución más equitativa del pacto fiscal. Bueno, sí es un año muy complicado, no solamente de crisis de pandemia, sino súmale este coctelito tremendo que tenemos de política. Por eso digo que es una tremenda combinación la que estamos viviendo, es una real necesidad de los gobiernos, de los más productivos que dicen necesitamos más dinero, así como los más pobres van a decir necesitamos más dinero. La diferencia está en que aquellos gobernadores rebeldes, los que no están en pro de Andrés Manuel López Obrador, pues sí tienen la libertad de decir esto sí y esto no, y no aquellos que tienen que seguir bajo la dinámica del presidente, en donde calladitos se ven más bonitos, porque si no podrían pagar las consecuencias. Me parece que lo interesante, y lo decía Salvador Camarena en esta columna que discutimos hace un momento, ¿no? Decía, aquí habrá que ver realmente cuál es la estrategia que tienen preparada los gobernadores para poder echar a andar todo esto del pacto fiscal y para poderlo renegociar como lo plantea, ¿no? Claudia, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Ha sido un gusto poder platicar contigo. Igualmente, Magda, muchísimas gracias.